Dios les bendiga, jóvenes. Es un placer estar con ustedes esta noche. Este día estamos con Enrique. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Fernanda, mucho gusto. Dios les bendiga. De verdad que es un placer y un honor estar esta noche acá. Dios ha sido bueno, gracias a los que han tomado a bien que pueda estar en este lugar, compartiendo un poquito de lo que Dios pone en nuestros corazones. Amén. Amén. Excelente. Esperamos siempre que Dios hable en nuestras vidas. Él siempre tiene una palabra para nosotros. ¿Y Amén. qué tal si empezamos, Enrique? ¿Cómo conseguimos larga vida? Larga vida. Uh-huh. Mira, quizás haciendo un poco de ejercicio, diría yo. No, son bromas. Larga vida, obediencia y respeto. Pienso yo que obediencia y respeto, pero hay una forma muy bonita de obedecer y de tener respeto. Y quisiera yo que nos enfocáramos esta tarde en algo muy importante. No sé si podemos leer Colosenses 3:20. Se los leo rapidito. Dice por acá. Dice Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. Obedeced a vuestros padres. Comentame, Fernanda, ¿qué idea tenés sobre esto? Fíjate que ese es uno de los mandamientos que el Señor nos deja, que literal es como que compres la lotería sabiendo el número que va a ganar. El Señor nos dice, van a tener larga vida honrando a nuestros padres. Correcto. ¿Cómo honramos a nuestros padres? Mira, es bien difícil. Fíjate de que para entrar así un poco en contexto, yo por mucho tiempo no lo hice. Pero cuando te vas dando cuenta que por A o B motivo en la vida no te está yendo bien, entonces caes y decís, no, ¿qué estoy haciendo? Y definitivamente cuando no nos va bien, por deshonrar. Y una de las maneras más fáciles de honrar a los padres, bueno, obedecer, definitivamente. Pero quizás en muchos aspectos nos cuesta como jóvenes. Y se dan muchos casos de que nos cuesta obedecer porque quizás traemos raíces desde hace muchas generaciones atrás. Pero cuando comenzamos a obedecer a nuestros padres, de verdad que todo nos comienza a ir bien. Así es. Y me pasaba a mí en algún momento que no obedecía a mi madre. Bueno, en mi caso yo crecí con mi mamá, no crecí con mi papá, pero tuve un par de años muy difíciles por la misma situación que no encontraba. O sea, mi mamá siempre ha sido como lo máximo, genialísima. Y yo no es que le faltara el respeto o que no le obedeciera directamente, siempre he sido muy obediente, pero en muchas cosas le fallé. Un ejemplo de eso serán de que a mí siempre me ha gustado la calle, pero así terrible, y me decía a mí mismo un día, bueno, tu mamá te prepara comida en la mañana para que salgas a trabajar, no te falta nada, ganás, aportás en tu casa, porque aportás, pero cuando ya no tenés a medio 15, llego y mira mamá, y vaya, aquí está de regreso, las mamás así son. Sí. Pero me pasaba de que yo nunca estaba para ella. Y esa es una forma de verdad bien tremenda de deshonrar a nuestros padres. No sé, es como que, híjole, estás pero no estás. Ah, exacto, tenés razón. Fíjate que yo lo tomo también como eso que tú mencionabas, porque la Biblia nos da ese mandamiento de que honremos a nuestros papás, pero siento que hay una realidad universal y es que tu realidad no es mi realidad. Correcto. Todos tenemos una realidad completamente diferente. Y bajo ese esquema, no todos podemos ser agradecidos
con nuestros padres por distintas razones. Bueno, mis papás son divorciados. Yo también me crié con mi mamá, pero y también con mi papá de vez en cuando, pero te entiendo lo que tú me tratas de decir, que cuando no tenemos ese agradecimiento a nuestros padres es un poquito complicado sentir como eso de obedecerlos y de honrarlos tal cual. Pero me llamaba mucho la atención cuando estudiaba un poquito de este tema, era que cómo nosotros podemos realmente honrar a nuestros padres cuando no nace de nosotros ese sentido. Posiblemente tenemos alguna raíz de amargura contra ellos y creo que es por ahí donde debemos empezar, quizás poniéndolo en las manos de Dios, porque ese es un mandamiento que Dios nos da y por obediencia a Él tenemos que seguirlo. Pero, como te mencionaba, primero tenemos que sanar las heridas de nuestro corazón y perdonar a nuestros papás por lo que sea que nos hayan hecho, porque yo siempre he considerado que nunca podemos juzgar a nuestros padres por las decisiones o por las acciones que ellos toman. Al final ellos son humanos y tratan de hacer lo mejor para cada uno de nosotros. Quizás a veces no lo vemos en ese punto, pero es lo que el Señor nos trata de enseñar cada día, que nosotros podamos ser obedientes y morir a nuestra carne, de que decir, no, yo no puedo querer a esta persona, yo no puedo querer a mi mamá, yo no puedo querer a mi papá, pero al final del día el Señor nos manda a hacerlo. ¿Por qué tenemos que amar a nuestros papás? Primero, porque son las personas al que Dios designó que fueran nuestros papás. Correcto, sí. Segundo, porque pues son mayores que nosotros en experiencia y en edad. Siento que es algo que la sociedad ha perdido bastante, el respeto a las personas mayores. Y también considero de que una vez nosotros podamos sanar todo ese dolor, nosotros podemos tener ese agradecimiento, como tú decías, que mi mamá también, yo creo que sin mi mamá yo ya me hubiera muerto porque yo no como si mi mamá no me hace comida. Entonces, y yo he pensado todos los días, el día que mi mamá me llegue a faltar o que mi papá me llegue a faltar, yo no sé qué voy a hacer. Exacto. Y es bien difícil, quizás ya estamos adultos, pero aún así. Justo así me pasa. Yo en realidad, yo salgo a trabajar, yo igual sigo viviendo solo con mi mamá, con nadie más. Y yo salgo a trabajar y si ella no me ayuda cocinando, bueno, de vez en cuando yo cocino a veces los fines de semana para toda la semana. Pero si ella no me ayuda cocinando en la mañana, mi desayuno, mi almuerzo, me toca salir a la calle y gastar. Y mira que en la calle es bien difícil. Pero parte de honrar a los padres, de ser obedientes, pienso yo que comienza definitivamente con el temor a Dios. Así es. Temor a Dios y en definitiva si queremos que nos vaya muy bien, muy excelente en la vida, tenemos que comenzar a honrar a nuestros padres. Amén. O sea, ahí es el principio de todo. Uh-huh. Si nosotros no honramos a los padres, pienso yo cómo Dios nos va a honrar a nosotros. Tienes razón. Cómo Dios va a decir, es mi hijo, ¿verdad? Uh-huh. Porque si no honramos a nuestros padres acá terrenales, al final, ¿cómo vamos a honrar a Dios? Exacto. Entonces, es un tema así como que bien controversial. ¿Cómo lo honro? Uh-huh. ¿Cómo lo honro? Pero definitivamente es el temor a Dios. Amén. Es el temor a Dios. Cuando decidimos buscar a Dios, Dios va poniendo las herramientas. Y cuando le fallamos a los padres, principal, pedir perdón y uh-huh. perdonar. Así es. El Señor siempre nos evoca al perdón. Así como Él nos perdona, también nosotros podemos perdonar a nuestros padres. Y fíjate que es bien curioso porque a estas alturas nosotros ya estamos un poquito más grandes. Ya los papeles empiezan a invertir. Ahora yo soy la mamá de mi mamá. Y es bien gracioso porque es una manera también de honrar a nuestros padres. Así como ellos cuidaron de nosotros cuando nosotros estábamos pequeños, es también de agradecerles y devolverles un poquito de lo que ellos hicieron por nosotros. Porque yo me recuerdo que si yo me enfermaba de noche, mi mamá salía corriendo para el hospital conmigo y ahí después no me enseñaban ni las facturas para que no me asustara, pero ahora trato de hacer lo mismo. Si mi mamá necesita algo, mami, te ayudo con algo, a veces me dice, no, estoy bien, a veces sí, está bien. Fíjate que justamente la semana pasada me pasó esto a mí y recuerdo de que me puse muy mal de salud, Uh-huh. así, yo muy mal de salud. Y la noche que yo me puse mal de salud, mi mamá sabe inyectar. Uh-huh.
Y ella ya traía 3 días, un poquito mala de salud también, problemas pulmonares, gripe, no sé. El caso es de que dicen de que cuando una persona sabe inyectar, si está enferma no puede inyectar a otra persona porque es riesgoso, no sé, algún médico que nos desmienta eso. Pero mira, resulta de que ese día en la noche yo estaba tan mal y fui a comprar unas inyecciones y le dije a mi mamá, mira mamá, inyectame, yo no puedo más. Y para que eso suceda, el caso es de que me inyectó y el siguiente día ella amaneció, pero, o sea, peor de lo que yo estaba. ¿Y qué me pasó? Mamá, te vamos a inyectar. Lo mismo que me inyectaste, te vamos a inyectar. Y ella, no, que no me gusta que me inyecten. Y yo, ni modo, nos vamos a tener que desquitar porque me apoyaste, ahora te van a apoyar. No, pero el caso es de que es parte, eso se revierte realmente. En esta etapa comenzamos a cuidar más nosotros de ellos que ellos de nosotros. Y igual es una forma pero tan bonita de honrarlo. Y no es llevarles dinero o no es llevarles comida, es el hecho de estar ahí para ellos. Exacto. En una necesidad. Sí, fíjate, eso es bastante importante también porque yo creo que todos nuestros papás son completamente diferentes. A mí me gusta siempre dar esta analogía porque mi mamá es de esas personas en las que vos necesitas que te empujen a hacer algo, como un plan nuevo, algo que vos tenés en mente, y mi mamá es como, dale, hacelo, vos podés. Pero en el caso de mi papá, si vos quieres un consejo que te dé paz, que te dé tranquilidad, que te dé como otra visión más como tranquila, él es como, hija, orá, tranquila, pedile al Señor. Y son dos por lo mismo opuestos, y a mí me causa bastante risa eso, porque con mi papá también, él siempre suele darme consejos a veces, hija, ponéselo todo en la mano del Señor. O a veces me dice, no vayas a hacer esto porque eso te va a pasar. Mira, anda a la iglesia. Mi papi siempre es como la parte más reflectiva de la relación de mis papás. Y cuando yo no le he hecho caso a mi papá, me ha ido mal también. Pero así tan importante obedecer de esa forma porque al final, mira, ¿cuántas veces a mí no me han dicho, hijo, eso no? Y yo, no, mamá, sí, no te preocupes, todo va a salir bien. Hijo, no, yo pienso que deberías de hacerlo mejor así. Pero mira, al final, un desastre. Cuando decidimos hacerlo, lo que nosotros decimos y no lo que ellos nos sugieren o nos aconsejan, porque al final se vuelve un consejo. Nosotros tenemos así como que libre albedrío ya a esta edad, pero nos va mal. Nos va mal porque olvidamos de que a lo mejor ellos ya pasaron por ahí. Exacto. Olvidamos de que ellos ya vivieron una situación igual o parecida. Pero sí me ha pasado muchas veces eso, que mi mamá, no, Enrique, no hagas eso, así no. Y yo, no hombre mamá, no se preocupe. Pero al final la termino así, literal regando. Pero cuestiones de la vida, al final Dios es bueno y los errores que cometemos se van solventando, ¿verdad? Pero sí, eso me pasa bastante. Y eso que tú mencionas es bastante importante también porque de los errores se aprende. A veces no dimensionamos por qué nos pasan las cosas, a veces sí es por desobedientes. Y el problema es cuando lo volvemos a cometer. Y siempre es importante, por eso la palabra nos dice de que obedezcamos a nuestros padres para que tengamos larga vida. Y es precisamente por eso, porque a veces ellos tratan de advertirnos de algún peligro en la vida. ¿Qué pasaría si nosotros imitáramos? Mira, yo digo, quizás en muchas cosas en las que a ellos les pudo haber ido mal, seguramente nos fuera mal. Pero, ¿y si imitamos lo bueno? Exacto. ¿Será que es una forma, Fernanda, de que honremos a nuestros padres? Sí, fíjate, porque algo que yo he aprendido de mis dos papás es que siempre lo primero es Dios. Y que mientras yo ponga todo en la mano de Dios, Él va a tomar como el control de toda la situación. Entonces es algo que siempre he valorado de ambos, que siempre me han tratado de
de guiar en la vida cristiana. Posiblemente no desde chiquita, porque yo era bien rebelde también. Entonces ellos dicen que yo era bien rebelde, yo no me acuerdo. Pero sí. Y creo que yo me hubiese ahorrado varios problemas si les hubiera hecho también caso. Así que es muy importante obedecerlos. Es algo bien difícil. Y como te decía al inicio, siempre, nunca juzgar a nuestros papás por los errores que ellos cometieron cuando eran Fíjate jóvenes. que te voy a contar un caso. Y voy a abrir hoy mi corazón. Voy a abrirlo con ustedes. Yo desde muy pequeño, en Nuevo Pacto Lourdes, iniciamos aprendiendo a tocar batería, luego aprendimos a tocar guitarra, todo ahí a medias, pero aprendimos, comencé a servirle a Dios. Recuerdo de que mi mamá en su vida amorosa nunca estuvo así totalmente bien, por esa razón ella no servía. El caso es de que estuve así quizás hasta los 15, 16 años. Y siempre en la iglesia, sirviendo, sirviendo, sirviendo. Y mi mamá siempre escuchante, y no solo escuchante, sino que amadora de la palabra de Dios, y buscaba siempre honrar a Dios. Uh-huh. El caso es, Fernanda, de que ella en algún momento decidió alejarse. Uh-huh. Y tras ella se fueron mis hermanas, y yo me quedé ahí quizás como un año más en la iglesia. Uh-huh. Pero al tal punto de que como nadie iba, yo tampoco fui. Uh-huh. Entonces, podría decir de que imité, de una mal manera imité todo lo que hizo ella. Uh-huh. Bueno, nos fuimos así al mundial, no a ver fútbol, al mundial. Nos fuimos quizás unos 6, 7 años. Okay. Hasta que mi mamá decidió regresar. Regresó, recuerdo, a otra iglesia. Y comenzó ella: hijo, mira, deberías regresar. Hijo, deberías de regresar. Mira, a mí me estaba yendo tan bien en la vida que a mí no me importaba la iglesia, no me importaba el amor a Dios. Uh-huh. Pero hubo un momento en que ella fue tanta su insistencia y yo no obedecí, que quizás Dios dijo, bueno, hasta aquí, ¿verdad? Uh-huh. Y todo lo que estaba yendo hacia arriba, cayó. Exacto. Entonces llegó el momento de decir otra vez, bueno, invitamos a mamá. Mamá va a la iglesia, vamos a la iglesia. Uh-huh. Y aquí estoy. Ahora, gracias a Dios, nos está yendo muy bien con ella. No dejamos de asistir, siempre estamos sirviéndole a Dios. Ahora ella, su vida está tan solvente, puede servirle a Dios sin temor a nada, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí estamos siempre, pero es parte de honrar a ellos. Uh-huh. Saber de que si ellos dicen no, es no, y si ellos dicen sí, es sí. Algo de lo que mencionaste hace poquito me recordó varias cosas, y es que sí, la oración de los papás tiene mucho poder sobre nosotros. Yo también me acuerdo haber visto a mi papá levantarse en la madrugada a orar por mí y por mi hermana, y él siempre ha orado para que nosotras nos vaya bien. Pero, y él siempre ora para que nosotros nunca nos separemos de la mano de Dios, y creo que eso es bastante importante porque hasta la fecha, gracias a Dios en mi caso, siempre he tenido presente que ante cualquier problema Dios es la solución, porque es una manera también de honrar a nuestros papás, el buscar más a Dios. Porque cuando nosotros, en una prédica un día estaba escuchando que algo de lo más cercano que tenemos al amor de Dios es el amor de una madre, o en un caso de un padre. Entonces, cuando dimensionamos que cuánto nos ama nuestra mamá, si nuestra mamá o nuestros papás pueden dar la vida por nosotros, y eso es una fracción de lo que Dios nos ama. Ahora imagínate cuánto realmente el Señor nos ama. Y cuando nosotros podemos comprender, y esto es algo que yo siempre he pensado firmemente, que cuando dimensionamos el amor de Dios en nuestras vidas, todo tiene sentido. Fíjate, Fernanda, de que me daba cuenta de que hay muchos jóvenes, pero muchos, quizás 50-50, que tienen a su padre y a su madre juntos. Uh-huh. En el caso, pues, tus padres, uh-huh, actualmente me mencionabas de que se divorciaron, y igual mi mamá pues no está con mi papá, pero es algo así como que quizás yo hubiese querido en algún momento de la vida, que
eso no hubiese pasado. Ujú. Y quizás a mí me podría llevar a pensar, mis papás. Ujú. Pero fíjate de que al final Dios tiene un propósito. Exacto. Dios tiene un propósito y por medio de eso al final aprendes. Exacto. Yo ahora me pongo a pensar, quizás si mi papá hubiese seguido con mi mamá, a saber cómo estuviera. Ujú. O sea, hubiese sido una vida diferente, pero prefiero quizás pensar de que estuviera peor a como estoy ahorita. Prefiero pensar eso porque es el propósito de Dios. Exacto. Y para cumplir los propósitos de Dios definitivamente tenemos que comenzar a aprender. Mira, pienso que comenzar a expresar, a ser más expresivos Ujú. con nuestros padres, estar pendiente de ellos, estar mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? A veces una palabra lo cambia todo. Ujú. Exacto. Y pasa quizás hasta en las parejas pasa eso. Ujú. Que llega el novio donde la novia, hola, mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo está bien, ¿cómo te sentís? Ujú. Pero ¿y si aplicamos eso con nuestros padres, Fernanda? Exacto. Sí, ahorita que mencionas eso, es algo que mi papi siempre me dice. Yo no vivo con mi papi. Y él siempre me dice, no me llamas, te olvidas de mí. Pero yo creo que son en esos pequeños momentos en los que, ay, le voy a hablar a mi papi. Él ya se siente más contento de que yo me acuerdo de él, que yo estoy pendiente. Justo me pasa. Sí, entonces esa sería una de las maneras en las que podemos estar honrando a nuestros padres, estar pendiente de ellos, respetarlos, amarlos, ayudarlos en la medida de lo posible que nosotros podamos. O sea, si tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no? Ellos ya lo hicieron por nosotros. Correcto. Y era lo que les mencionaba hace un momento, tal vez no económicamente, Uh-huh. porque muchos quizás no trabajan y cómo vamos a aportar, ¿verdad? Uh-huh. Pero el simple hecho de estar pendientes o decirle a un papá, mamá, te amo, para ellos eso honra. Así como honramos a Dios cuando venimos delante de Él y le decimos, Señor, acá estoy, sería bonito, pienso yo, llegar delante de nuestros padres terrenales y decirle, papá, mamá, te amo y de verdad quiero estar, porque quizás todos quisiéramos estar toda la vida con ellos. Y expresar ese tipo de sentimientos cuando nacen del corazón quizás es una de las formas más sinceras de expresar otro. Así es. Exactamente. Y bueno, para finalizar, sí, esas serían nuestros últimos pensamientos, pero hay algo que quisieras. Mira, algo más, y lo mencioné también hace un momento, perdonar, joven. Exacto. Si usted por alguna razón, por algo motivo, su corazón o su vida no está bien con su padre, acérquese. Quizás les invitamos esta noche a que se acerquen a su padre y le digan, Padre, así como lo hizo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero acá estoy, porque muchas veces nos volvemos hijos pródigos. O mamá, mira, me equivoqué, tenías razón, pero acá estoy. Y si fue su papá o su mamá el que se equivocó y no fue usted, entonces vaya y dígale, Padre, yo te perdono. Exacto. Porque el día de mañana quizás el error lo podemos cometer nosotros, Dios nos guarde y nos cuide de eso. Pero perdonar, definitivamente. Sí, el perdón es lo más importante. Eso quizás, Fernanda, y recordar de que sin Dios no somos nada. Amén. De que si no nos permitimos acercarnos un poco más a Dios, estar más pendiente de los propósitos de Dios para nuestras vidas, todo lo demás sería en vano. Exacto. Entonces, honrar primeramente a Dios para poder lograr honrar a nuestros padres. Exactamente. Bueno, Enrique, ha sido un gusto estar esta noche aquí conversando contigo. A nuestros jóvenes en casita, que sea el Señor que ha hablado a cada uno de nuestros corazones, y no se olviden siempre sintonizar nuestro programa Anclaje 619. Gracias, bendiciones.